El hígado graso no alcohólico es una enfermedad donde la persona que la sufre de esteatosis, o sea, acumulación de grasa en el hígado, no precisamente relacionado al consumo de alcohol. Si bien es cierto, actualmente hay algunos valores que nosotros consideramos para descartar al paciente que sufre de algún tipo de enfermedad alcohólica del hígado, sobre todo 40 gramos en mujeres y 60 gramos de alcohol en hombres. Estos son los puntos de corte para decidir si a algunos pacientes ya se les considera o no enfermedad hepática por alcohol. Pero en la enfermedad grasa del hígado de origen no alcohólico van a haber otros factores relacionados y no precisamente al consumo del alcohol, como lo es la obesidad, el sobrepeso, el sufrir de algún tipo de dislipidemias, o sea, colesterol alto, triglicéridos altos e inclusive también alguna alteración en los niveles de azúcar alta, por ejemplo, como la resistencia a la insulina y en algunos pacientes también algún otro trastorno relacionado al metabolismo como hipotiroidismo o trastornos relacionados al mismo. Sí, las causas del hígado graso, sobre todo, pues como ya lo expuse anteriormente, a un aumento del perímetro abdominal, la resistencia a la insulina, que es lo que en algún momento disminuye la sensibilización de la insulina y que no tiene efecto, el mayor efecto para controlar los niveles de azúcar a nivel periférico y disminuir los mismos. Entonces estas personas van a tener algún tipo de descontrol, sobre todo como cuando sufren un poquito de obesidad o aumento del peso. Estos van a ser factores que van a incidir directamente sobre la acumulación de grasa en el hígado. También personas que consumen muchas grasas y también muchos azúcares, sobre todo predominantemente azúcares, sobre todo azúcares refinados, ¿verdad? Estamos hablando todo de pastelería y todo lo relacionado a la misma. Azúcares también que están involucrados también con en las gaseosas, ¿verdad? Gente que consume también demasiados helados, en fin, y también con grasas saturadas también, pero principalmente se ha visto gente que consume principalmente azúcares refinados o procesados. Los síntomas visibles en el hígado graso van a ser la debilidad, el malestar generalizado y también algunos pacientes van a tener dolor en esta área, debajo del costado derecho. Van a quejarse de alguna sensación de ardor o de molestia, sobre todo de molestia, no de dolor, pero sí de una molestia debajo del costado derecho. Pueden haber algunas alteraciones también en la piel, pueden notar un poco de ictericia, que es un poco de piel amarilla, y cuando hay inflamación del hígado, cuando hay casos de esteatohepatitis, puede aumentar el pigmento amarillo en los ojos o en la piel, lo que nosotros llamamos ictericia, ¿verdad? Entonces sí van a ser unos signos predominantes, pero la sensación de desgano, fatiga, debilidad, ¿verdad? Va a ser un signo muy directo y muy frecuente que los pacientes se aquejan con hígado graso. Las etapas del hígado graso pues van a considerarse desde la simple acumulación de grasa en el hígado, lo que nosotros le llamamos esteatosis, y esto se va a poder medir por grados o por niveles. Gracias a Dios contamos con el FibroScan que nos mide pues un grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo la cantidad de grasa que encontremos con esta tecnología CAP que tenemos en el FibroScan. Sin embargo, pues nosotros podríamos estratificar el hígado graso también cuando ya se involucra un poco de inflamación, lo que mencionaba anteriormente, esteatohepatitis, ¿verdad? La esteatohepatitis puede conllevar alguna forma aguda o también una forma crónica. Entonces, para recapitular, esteatosis, o sea, acumulación de grasa simple,
luego esteatohepatitis, y luego cuando la inflamación ya se hace más de 6 meses o una forma crónica, ya pueden haber algunos síntomas o algunas manifestaciones ya de fibrosis hepática. La fibrosis hepática es la acumulación de fibras de colágeno contenidas en el hígado. Esto producido por inflamación constante. Recuerden ustedes que hay unas células en el hígado que se llaman células estelares, que son las que producen el colágeno para reparar el tejido. Pero ¿qué pasa si a un hígado se le está dañando constantemente y de una forma perpetua? Pues evidentemente va a haber mayor formación de fibrosis. Entonces va a haber un estadio acá de fibrosis hepática, luego de la esteatohepatitis, ya fibrosis donde ya va a haber una hepatitis crónica, ¿verdad? Y en el grado de fibrosis también lo vamos a poder estratificar con el FibroScan. Fibrosis leve, fibrosis moderada, fibrosis significativa o terminantemente, pues o definitivamente una cirrosis, que es la acumulación ya de fibrosis, pues en una cantidad mayor. Esas serían las etapas y por qué no decirlo también, ya después de la cirrosis también, pues ya viene una etapa ya de un hepatocarcinoma o cáncer de hígado, si estos pacientes pues no llevan un adecuado control. Recuerden ustedes que una tercera parte de los pacientes que tienen cirrosis por cualquier causa aumenta el riesgo de padecer cáncer de hígado, por lo cual es importante detectar el hígado graso desde las etapas más tempranas. No hay que esperar a que haya un grado de inflamación, esteatohepatitis o algún grado de fibrosis, ¿verdad? O ya hasta la cirrosis ya significativa o meramente ya establecida, sino se puede detectar desde los grados más bajos. La enfermedad del hígado graso es adquirida. Definitivamente es una enfermedad adquirida, así como lo es la diabetes tipo 2, ¿verdad? Por supuesto, pueden haber algunos factores genéticos que puedan aumentar el riesgo en algunos pacientes. Hemos visto de lesiones de algunos de brazos cortos en algunos cromosomas, el cromosoma 6, que aumenta el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 y algunos otros trastornos metabólicos, pero realmente el hígado graso es una enfermedad adquirida. Se puede controlar muy bien, también puede tener algún tipo de regresión y relacionado también a la alteración de algunas enfermedades metabólicas u hormonales también puede tener un buen control si se basa o si se trata específicamente desde el inicio y pues puede tener buenas repercusiones a largo plazo. La enfermedad de graso es curable media vez no haya llegado a la etapa de la cirrosis. Ya media vez establecida la cirrosis por hígado graso, ya no hay vuelta atrás. Lo que sí podemos hacer es, digamos, con el seguimiento y con algunos medicamentos que disponemos, es disminuir la fibrosis, pero ya no podemos regresar. Tengo que ser muy sincero, ya la cirrosis no es un estado que pueda regresarse, ¿verdad? Pero sí podemos nosotros tener un impacto positivo en los pacientes que tienen esteatosis o esteatohepatitis. Por eso vuelvo a recalcar la importancia de buscar a estos pacientes los factores de riesgo y sobre todo también con la tecnología que tenemos, el FibroScan, poder detectar esos casos donde podemos nosotros detener la enfermedad y evitar la cirrosis, que ya es un estado donde realmente ya no hay vuelta atrás. El tratamiento de la enfermedad grasa no alcohólica realmente va a ser un manejo multidisciplinario. Evidentemente, pues el gastroenterólogo va a tener una parte pues, importante de pivote, va a dirigir el grupo, pero necesitamos evidentemente la ayuda de una nutricionista, nutrióloga, que nos ayude para controlar los niveles de las calorías, sobre todo basadas en los carbohidratos, y también en las grasas, pero también con un buen aporte de proteínas, un aporte pues que el paciente lo requiera y que lo necesite. Y
pues es importante también un manejo adecuado, también con algún cardiólogo, con algún endocrinólogo, si como enfermedad coadyuvante, pues tenemos una diabetes tipo 2 o hay hipertensión arterial, disminuir o controlar estos factores de riesgo también va a ser muy importantes. También tratar si hay algún tipo de dislipidemia, el colesterol alto, los triglicéridos altos, también va a ser importante en el manejo adecuado de estos pacientes. Y por supuesto, como gastroenterólogos vamos a enfocarnos a disminuir la fibrosis del hígado, ¿verdad? Como medidas generales, estaríamos evidentemente nosotros aconsejando, ¿verdad? Por lo menos 150 minutos de ejercicio a la semana. Esto dividido en 5 días, podrían ser 30 minutos como mínimo de lunes a viernes, con descanso el sábado y domingo. Esto es una de las primeras, los primeros pilares para el tratamiento adecuado de pacientes que sufren de hígado graso no alcohólico. Pues evidentemente el manejo nutricional pues va de la mano junto con la dieta y el ejercicio, y también pues contamos en el mercado de algunos medicamentos que disminuyen la fibrosis del hígado, y también pues también en etapas tempranas, por ejemplo la vitamina E. Hay muchos estudios que han comprobado su uso y su eficacia, ¿verdad? Sin embargo, pues todavía este es una rama o es un campo todavía virgen. Hay muchísimo, muchísimo que investigar, sobre todo en enfermedad grasa de origen no alcohólico. A lo mejor, por ejemplo, en enfermedad grasa de origen alcohólico o en hepatitis de origen alcohólico ya tenemos algunos conceptos, ya manejamos, por ejemplo, para disminuir la inflamación, algunos corticosteroides, algunos medicamentos antifibrinolíticos, en fin, ya hay mucha evidencia en esa región, ¿verdad? Cuando hablamos de enfermedad asociada al alcoholismo, pero en este ramo de la enfermedad grasa de origen no alcohólico todavía hay muchísimo que aprender todavía, ¿verdad? Vamos a seguir aprendiendo al pasar de estos 5 o 10 años. A lo mejor están revolucionando algunos laboratorios, están sacando, todavía están en fase 2, fase 3, algunos medicamentos que tienen alguna acción, sobre todo algunos receptores que se llaman farnesoides X, FXR, ¿verdad? Que son estos receptores que tienen pues de alguna otra utilidad en la formación de sales biliares secundarias, que se ha visto que pueden tener algún efecto nocivo sobre el hígado, que puedan bloquear este tipo de sales biliares. Pues también contamos con algunos otros medicamentos, pero que todavía se siguen estudiando. Así que hay mucho que aprender todavía y mucho pues que también ofrecerle a los pacientes todavía, pero qué mejor si podemos llegar en etapas tempranas. Si el método de FibroScan es un método no invasivo, es un método rápido, confiable, con resultados inmediatos en menos de 10 minutos. Y la tecnología FibroScan está avalada por la empresa Ecosense, es una empresa francesa que se ha dedicado a la evolución constante del mundo de la hepatología. Este método ha disminuido la realización de biopsias en el hígado. Recordemos que la biopsia en el hígado era un método invasivo, el cual tenía pues sí sus efectos secundarios, sigue teniendo, ¿verdad? En un pequeño porcentaje, como es el dolor, el sangrado. Sin embargo, pues este es un método no invasivo. La acción es por medio de ultrasonografía, pero con un método que nosotros le llamamos método de elastografía por vibración controlada. Quiere decir, hay que recordar un poco de la fisiología del hígado. El hígado es un órgano elástico, pero cuando sufre inflamación o hay mucha grasa en el hígado, puede sufrir fibrosis. O sea, se puede perder la elasticidad en el mismo. Este efecto nosotros le llamamos efecto de cizallamiento, lo llaman los físicos. Es un mecanismo complejo, pero lo que evalúa la elastografía hepática o el FibroScan es la elasticidad del hígado, la velocidad de la onda a través
del tejido hepático. Si el tejido es elástico, está normal, la velocidad de la onda va a ser menor. Si el hígado está muy inflamado, mucha grasa o tiene cirrosis, la velocidad de la onda va a viajar bastante rápido. Entonces ahí es como nosotros podemos saber si el paciente tiene cirrosis o no, o tiene grados de fibrosis significativa. Entonces así es como funciona el FibroScan. A diferencia de otros métodos que son invasivos, el FibroScan se hace en menos de 10 minutos. Es un método no invasivo, rápido, confiable, con resultados en menos de 10 minutos. Y a diferencia de una biopsia, que antes la hacíamos con más frecuencia, ahora la seguimos haciendo, pero pues en aquellos casos donde realmente los métodos no invasivos pues, pues se quedan un poquito cortos, pero que realmente ya es un pequeño porcentaje donde algunas enfermedades un poquito raras, entonces sí a veces tenemos que tomar algún tipo de biopsia, pero la biopsia hepática pues tenía siempre sus riesgos de dolor, hemorragia, pues en buen porcentaje de pacientes, entonces por lo cual el FibroScan ha venido a reemplazar esas situaciones que eran un poquito pues complicadas, ¿verdad? Complejas. Pero contamos actualmente acá en Quetzaltenango pues con este tipo de tecnología que nos ha ayudado bastante para el diagnóstico de no solo de esteatosis, de esteatohepatitis, sino también de fibrosis y de cirrosis hepática, por lo cual es muy importante, ya sea de origen no alcohólico como también de origen alcohólico. ¿Y por qué no mencionar también otras causas de enfermedad del hígado como infecciones virales, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis autoinmunes también y también enfermedades un poco raras por acumulación de cobre, por ejemplo, o también de hierro, ¿verdad? Como la enfermedad de Wilson, hemocromatosis, etcétera, ¿verdad? Algunas otras enfermedades que nos dedicamos aquí en este mundo de la hepatología y con métodos, pues, no invasivos para el diagnóstico oportuno de estas enfermedades. Los síntomas de la cirrosis se pueden resumir en tres. Bueno, a lo mejor en más, pero la acumulación de agua en el abdomen, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos ascitis, el paciente o la persona afectada de cirrosis empieza a notar un aumento del perímetro abdominal y algunas veces se pregunta, pero ¿cómo he aumentado de peso si yo no estoy comiendo lo que comía antes? Pero ya media vez establecida la cirrosis, hay una pérdida de líquido a un tercer espacio que se llama peritoneo. Recuerden que suceden muchos cambios porque el hígado es el encargado de producir ciertas hormonas, ciertas proteínas, disminuye la albúmina, la cual se encarga de absorber un poquito el agua en todo el cuerpo, pero pues pueden haber estos cambios significativos, ¿verdad? No solo en la acumulación de líquido en el abdomen, sino también algunos cambios en los hombres, por ejemplo, los pechos pueden aumentar de tamaño, lo que nosotros llamamos ginecomastia, y no digamos también cambios en la piel se empieza a descamar, ¿verdad? También los ojos y la piel se puede tornar amarilla, lo que nosotros llamamos ictericia. También pues en el cuello las glándulas parotideas pueden aumentar de tamaño y pueden pues algunos pacientes tener una fascia característica. También en la piel puede convertirse un poquito más tersa, sobre todo en la piel del cuerpo. Pueden crecer algunas arañas vasculares que son como pues algunas lesiones de vasitos sanguíneos, ¿verdad? Que pueden pues simular ese tipo de forma, ¿verdad? Como en forma de arañas. También puede haber mucha hinchazón de los pies, sobre todo en, en la parte en la parte baja, ¿verdad? Donde puede dejar marcado el zapato en el pie. Entonces sí, pues un signo muy frecuente, ¿verdad? Que podemos ver nosotros como edema de miembros inferiores. Y pues esos serían los signos más importantes de la cirrosis bien establecida. Sin embargo, cuando la cirrosis está incipiente, muchas veces el paciente ni siquiera puede notarlo, ¿verdad? Solo los síntomas vagos que yo mencionaba al inicio, debilidad, fatiga, leve dolor en la parte
del costado derecho, pero nada más. Incluso como anécdota, muchos pacientes que inclusive a veces les habían hecho un ultrasonido de hígado donde les habían dicho que había hígado graso, vienen acá, les hago el FibroScan y se llevan la sorpresa de que tienen cirrosis. Entonces muchas veces hay que prestar mucha atención al cuerpo. El cuerpo yo creo que va mandando señales y algunas alarmas, pero también tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, ¿verdad? A nuestra mente, a nuestro corazón. Entonces, pues esto se los dejo yo en el corazón, ¿verdad? De que no hay que confiarse, ¿verdad? Porque muchas veces algunas personas pueden tener cirrosis sin tener ningún síntoma o ser levemente asintomáticos. Mis recomendaciones generales sería de que, pues evidentemente, si usted consume alcohol, hay que disminuir el consumo del mismo, ¿verdad? Otra situación es que no hay que pensar que solo porque no tomo alcohol no me voy a enfermar del hígado. Actualmente está aumentando la incidencia y la prevalencia de enfermedad grasa del hígado de origen no alcohólico, la cual está relacionada a ciertos factores como dislipidemia, diabetes, presión alta, obesidad, en fin, ¿verdad? Algunos otros trastornos metabólicos como hipotiroidismo y algunas otras alteraciones, ¿verdad? Lo cual puede aumentar el riesgo de sufrir hígado graso y cirrosis hepática, por lo cual si usted tiene pues alguno de estos factores es importante que usted le cuente a su médico, ¿verdad? O que usted pueda acudir acá con nosotros para un chequeo y una evaluación inicial, pues ya sea una consulta o si de una vez a un FibroScan, que hoy por hoy es lo más confiable para diagnosticar hígado graso, por supuesto, en todos los niveles, un hígado graso leve, moderado, severo, y también de alguna otra manera para diagnosticar los estadios iniciales de la cirrosis, como también ya la de cirrosis bien establecida. Así que por favor, en la prevención de cáncer de hígado estamos acá, HepatoScan, luchando y procurando siempre el bienestar de nuestros pacientes que sufren de alguna enfermedad del hígado. Por favor, consulten tempranamente, se puede hacer mucho por ustedes, los pacientes que sufren del hígado. La cirrosis puede compensarse muy bien, la cirrosis, aunque no haya una cura, pero puede tener un buen tratamiento con un buen seguimiento y por supuesto si hay factores de riesgo controlables como por ejemplo la enfermedad grasa del hígado de origen no alcohólico, donde hay algún otro factor metabólico, al trabajar en equipo con varios especialistas usted puede mejorar su salud y pues de alguna otra manera disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo como lo es el cáncer de hígado. Soy el doctor Fabricio Alvarado, acá en HepatoScan, Clínica del Hígado en todo el occidente del país. Estamos para servirles.